Señor, reconocemos que no hay... Lunes 16 de octubre. Iniciando la tercera semana de este mes de octubre, y es una bendición, hermanos, y un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 11 de San Lucas, lectura que desde la semana pasada iniciábamos. Hoy, después de el día de ayer, pues domingo, ¿verdad?, en el cual pues leímos los textos correspondientes a los servicios dominicales, retomamos la lectura que dejamos pendiente el pasado viernes de este capítulo 11 de San Lucas. Y digo el viernes porque recordará que al liberar a una persona de un espíritu inmundo, surgieron varias críticas, pero el Evangelio recoge dos de ellas. La primera, ellos dijeron que Jesús expulsaba demonios con el poder de Satanás. La segunda, le pidieron una señal para creer en él. La respuesta a la primera crítica ya la veíamos el pasado viernes, ¿verdad?, cuando meditábamos sobre ese texto. Y recuerdo que le decía que hoy, lunes, íbamos a ver la respuesta a la segunda pregunta o a la segunda crítica, cuando aquel pueblo, estaba pidiendo una señal. Y es ahí donde el Señor Jesús dijo: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal más que la de Jonás. Y ahora viene el Señor y la explica y dice: pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Esto de pedir señal, hermanos, nos remonta al libro del Éxodo, cuando recordemos que Dios llama a Moisés y luego lo envía para que se presente ante el pueblo y le dice: ve ante ellos y te daré dos señales. La primera era la vara de Moisés que se convertía en serpiente. La segunda era su propia mano, que al introducirla en su seno se volvía leprosa, y al volverla a introducir estaba sana. Desde entonces, Israel se acostumbró a pedir señales de que una persona era llamada por Dios, a pedir señales de que una persona era un siervo de Dios. Por esa razón es que ellos le dicen: queremos verte hacer una señal.
pues ellos recordaban a Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés convirtió el agua en sangre. Recordaban a Elías cuando en 3 ocasiones hizo bajar fuego del cielo. Y otras muchas señales que la palabra de Dios nos presenta como muestras de la presencia de Dios en medio de los seres humanos. Hoy al Señor Jesús le piden una señal. Aunque, siendo honestos, el Señor había hecho muchas señales, porque claramente se nos va a decir el Evangelio que el Señor había sanado a muchos enfermos, que el Señor había expulsado demonios, que el Señor había multiplicado aquellos panes y aquellos peces, que el Señor había predicado el Evangelio del Reino, el cual generaba obviamente una transformación en aquellos corazones. Entonces señales se habían dado, pero vemos que cuando ellos piden una señal, hermanos, esta era una forma de atacar al Señor, era una forma de exigirle, ¿verdad?, de desesperarlo. Y yo le digo, mire, si Jesús hubiese hecho una señal ante ellos, yo le pregunto, ¿cree usted que ellos hubieran creído en él? Si Jesús hubiese hecho cualquier señal, ¿cree usted que ellos hubieran creído? Para mí, no. No. ¿Por qué? Pues con solo pedir una señal, ellos mostraban incredulidad. Con solo pedir una señal, ellos estaban mostrando rebelión, estaban mostrando obviamente aquellas acciones que no querían ellos aceptar. Entonces vemos cómo obviamente no hubiesen creído. De hecho, recuerde cómo en los primeros versículos de este capítulo 11 se nos presenta cómo el Señor ha liberado a un endemoniado. Pero cuando ellos lo vieron, fue ahí donde dijeron que lo hacía porque el Señor estaba endemoniado, y dijeron que lo hacía con el espíritu, o más bien con el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos, aun cuando sabían que aquellos milagros probablemente o seguramente los hacía el Señor, era indudable que eran milagros, ¿verdad? O sea, ellos podían negar cualquier cosa, menos los milagros que Jesús hacía, porque aquellos milagros verdaderamente eran milagros. Pero, ¿por qué entonces ellos seguían, a pesar de la veracidad de los milagros, seguían negándolos? Y es, hermanos, porque ellos estaban predispuestos. Y le puedo recordar, mire, la predisposición es dañina en nuestra comunión con Dios. La predisposición es dañina ante la fe en Cristo. Y lo grave es que muchas personas hoy en día actúan así. Muchas personas todavía dicen: si Dios existe, quiero que me dé una señal. Muchos dicen: si Dios va a obrar en mi vida, yo quiero ver una señal. O comienzan a pedirle al Señor señales o pruebas de su existencia, porque unos son más duros cuando dicen: bueno, si Dios existe, que me sane para poder creer en Él. O si Dios existe, que haga esto, que haga lo otro, quiero verlo, etcétera. Y es bien difícil, hermanos, porque
puedo recordar que aunque lo vean, no van a creer en él. Aunque el Señor los sane, no van a creer en él. Porque el decir eso, están desafiando a Dios. O sea, al decir, si el Señor existe, que me sane, pues, piensan que obviamente es al Señor a quien le interesa que las personas puedan creer. Y aunque sabemos que ese interés es obviamente un amor de Dios, porque hermano, esa es una verdad muy importante que no quiero yo dejar ninguna confusión acá. A pesar de que somos nosotros los más necesitados, al Señor le interesa obrar en nuestras vidas, pero le interesa obrar para que la señal o lo que Él haga sirva como esa dinamita para poder explotar en nosotros y obviamente generar un cambio, generar una conversión. Por ello es que el Señor Jesús dijo: esta gente malvada y perversa pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será para el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. ¿Verdad? Lo que les está diciendo es que la única señal que les va a dar es la señal de Jonás, ¿verdad? Ahora, notemos que esta es la primera vez que el Señor está anunciando prácticamente su muerte, porque está diciendo: así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este mundo. O sea, nos presenta, de hecho en el Evangelio de Mateo dice: porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así dice el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. O sea, vemos cómo el Señor está anunciando ahí obviamente su muerte. Pero en sí, ¿cuál era la señal? Obviamente la señal es la resurrección. Y esto es hermoso porque nos enseña que la señal más grande de Jesús es su resurrección. ¿Y por qué la resurrección es la señal más grande? Porque, hermanos, cuando Jesucristo resucitó, obviamente le dio vida a todas sus enseñanzas. Cuando Jesucristo resucitó, demostró que lo que Él había dicho, había hecho, lo había hecho no como un hombre normal, sino que lo había hecho como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, ¿verdad? Por esa razón es que es importante que nosotros también podamos entender esas señales. Ahora, el Señor resucitó y creyeron en Él. Le puedo recordar, su resurrección fue la señal más grande, pero no creyeron en Él. Y continúa hablando de Jonás cuando dice: los hombres de Nínive, o sea, los paganos, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Claramente el libro de Jonás nos dice que luego de la travesía, ¿verdad?, de ir a Tarsis y luego regresar a Nínive, luego de caminar, se nos dice, durante las calles de Nínive y predicarles una frase muy sencilla, porque solamente les decía a los habitantes de Nínive, Jonás les decía: arrepiéntanse, porque dentro de 40 días
esta ciudad va a ser destruida. Pero dice el texto que aquella exhortación llegó a los oídos del rey, y fue el rey de Nínive el que decretó que todos entraran en ayuno, todos entraran en reflexión, en meditación, para que Dios tuviera misericordia. Pero esa señal, ¿verdad? O esos fueron los frutos después de sus 3 días allá en el vientre del pez. Hoy podemos nosotros entonces darnos cuenta que esa misma señal es la que Jesús dará, pero de una manera más intensa, porque él mismo está diciendo: aquí hay alguien más grande que Jonás, ¿verdad? Y a Jonás obviamente toda la ciudad de Nínive le creyó, pero aquella gente no creía. Por eso, hermanos, creo que es importante, mire, el que nosotros podamos ser verdaderamente servidores del Señor, para que reconozcamos que no estamos acá para que el Señor nos esté cumpliendo caprichos, que estamos aquí obviamente para servir al Señor. Estamos acá para poder ayudar a los demás en sus necesidades. Por eso, gloria sea dada a Dios, porque cada día el Señor nos permite el poder ayudar. Cada día nos permite el poder crecer en nuestra comunión con Él, el poder comprender la obra que el Señor está realizando en nosotros. Por eso, hermanos, les animo para que no ande pidiendo señales. Usted no le ande diciendo: Señor, dame una señal si lo que estoy haciendo es correcto. No pida señales, porque el hecho de pedir señales puede tender a caer en la incredulidad. Mejor crezcamos en conocimiento, crezcamos en comunión con el Señor, para que el Señor respalde nuestras vidas en todas y cada una de las acciones que habremos de echar a andar, que habremos de emprender. Y de esa manera, Dios, que es fiel y justo, obrará en nosotros. Por eso, hermanos, ánimo. Cristo, como dice el texto, aquí dijo: hay uno que es más que Jonás, muchísimo mayor, y ese es Cristo Jesús. Por eso, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, que el Señor derrame su gracia y que el Señor nos dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.